Muy buenas tardes con todos. En el día de hoy tendremos nuestra primera clase sobre esta materia, los protocolos y procedimientos enfermeros. ¿Sí? Partiremos desde ese punto. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo deriva de la lengua griega protokolion y es la suma de dos elementos diferenciados. Protos, que puede traducirse como primero, y collea, que es sinónimo de pegamento o cola. Para fines prácticos, un protocolo significa una serie de reglamentos o normativas que se establecen para poder actuar en ciertos procedimientos. El día de hoy veremos sobre el protocolo de ingreso de pacientes. Y en el presente video nos enfocaremos principalmente con el ingreso de pacientes desde una consulta externa. El ambiente que un individuo requiere desde su ingreso a un medio hospitalario, ya sea para diagnóstico o tratamiento, debe, como parte de un sistema, estar formado por una serie de elementos que en forma coordinada tiendan a lograr un máximo de eficiencia y eficacia en su atención a través de recursos humanos y físicos. El ingreso o el protocolo de ingreso de pacientes es el conjunto de actividades técnicas administrativas para realizar en una institución hospitalaria para admitir un paciente, para que un paciente ingrese hacia esa instancia hospitalaria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ofrecer una atención de acuerdo con sus necesidades o problemas mediante recursos adecuados o específicos. Cada paciente tendrá una necesidad particular para que asista a su asistencia médica. Algunos irán por problemas clínicos, una diabetes, una hipertensión, quizás hipotiroidismo. Otros irán por intentar una resolución quirúrgica. Por ejemplo, cuando tienen cálculos en la vesícula, ¿no? Cuando tienen alguna masa de crecimiento en algún lado, cuando tienen que hacerse alguna cirugía que requiera, no una atención urgente, pero sí requiera de hacerse esa cirugía. Entonces, hay que ofrecer la atención dirigida hacia la problemática que tenga el paciente por la cual ha decidido ingresar hacia la institución sanitaria. En esto también se debe inspirar al paciente confianza y seguridad en la institución. Nosotros debemos atender a nuestros pacientes como un cliente. Cuando ustedes han tenido un negocio, siempre se espera que existan clientes y tenemos nuestros clientes preferenciales. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a vender algo, nosotros cogemos y le tratamos a nuestros clientes de una manera confiable, que ellos nos puedan brindar su confianza para nosotros poder hacer la venta de nuestros productos. En el caso de nosotros como personal sanitario, lo que hacemos es ofrecer servicios de salud. Entonces, nosotros debemos tratar a todos nuestros pacientes como que si fueran nuestros clientes. También proporcionarles seguridad y confianza al paciente y las personas que lo acompañan. Los principios de esto es comprender los factores que originan el ingreso a fin de tener una idea precisa de la función asistencial. Si un paciente ingresa, estamos hablando de, por ejemplo, la consulta externa. Si un paciente ingresa
por una diabetes a tratarse, entonces ese es el factor que origina su ingreso. ¿Ya? Si una mujer embarazada llega a una atención, ese es su factor que origina el ingreso. Se debe evaluar de manera individual a cada paciente. No tenemos enfermedades, tenemos pacientes enfermos y cada paciente es un mundo, cada paciente tiene sus particularidades que lo diferencian del otro paciente. No todos los casos de enfermedad son iguales, ni todos los pacientes reaccionan igual a la misma enfermedad. En algunos, por ejemplo, una diabetes no les causará tantos estragos como a otros, ¿ya? No en todos les cae de la misma forma una enfermedad. Por ejemplo, ustedes cuando tienen una gripe, hay algunos que con una gripe se echan a morir y otras personas que con una gripe no modifican en mucho sus actividades de la vida cotidiana. No todas las personas reaccionan igual a la misma enfermedad. Establecer una relación amable. Como les digo, tratemos a nuestros pacientes como que si fueran nuestros clientes, cosa que si nos ven en la calle, les dé gusto de vernos, saludarnos y decirle, hola, ¿qué tal? Mire, ya me encuentro bien, ya me encuentro mejor. Cosa que ese es una emoción fuerte ver que un paciente salga y se mejore. El ingreso a un hospital es una experiencia molesta para los pacientes y familiares, y mucho les consuela recibir un trato digno, con calidad y calidez, llamarlos por su nombre. Don Juan, ¿cómo está? Muy buenos días. Presentarse. Yo soy el licenciado Benavides, quien le va a atender en esta mañana. ¿Ya? Explicarle lo que le estoy haciendo al pacientito. ¿Ya? Don Pedro, esta medicación que le estoy poniendo se llama ketorolaco. Le sirve para ese dolorcito de cabeza que usted tiene para que se pueda sentir más aliviadito. Son ejemplos, ¿no? Cuando se ingresa por una urgencia, debe ser atendido inmediatamente y posteriormente se cumplirá con los requisitos de documentación referente al caso. Cuando ingresa un paciente por una consulta externa, el paciente está consciente, estable y puede esperar. Cuando un paciente ingresa por una emergencia, tratemos primero a la emergencia antes de cualquier otra situación. Y también en dependencia de qué tipo de urgencia sea. Si es una urgencia de segundo, tercero, cuarto grado de complejidad, puede esperar un poco. Del primer grado de complejidad, no. Primero actúo y luego veré lo que son cuestiones de registro. El ingreso del paciente a una unidad médica obedece a la presencia de problemas graves o severos de salud, y esta puede ser planeada, que es cuando el paciente necesita una atención médica previo control de su padecimiento y en los niveles primarios o secundarios de salud, según el caso, sea pacientes que aún pueden esperar. Por ejemplo, el pacientito hipertenso, él planifica su atención con el cardiólogo, ¿ya? Un pacientito diabético planifica su seguimiento de control con el médico internista. Una persona que haya sido operada planifica su revisión de control con un cirujano. La otra es el ingreso de urgencia, que se entiende cuando el paciente necesita atención médica inmediata a su padecimiento, haya tenido o no un control previo. Se accidentó en una moto, no es que va a ir por la consulta externa. ¿Será que hay un médico que me pueda atender? No, este paciente tiene prioridad. Se accidentó, tuvo una lesión grave, se fracturó, tiene que ser llevado al hospital y cojo y no hago lo mismo que hice en el caso A. Esta atención es por urgencia y procedo a atenderlo de una manera más rápida.
Las formas de ingreso: por emergencia, cuando el caso se presenta en forma brusca y requiere hospitalización inmediata y directa. Un accidentado, un infartado, un quemado, un lesionado, son atenciones por emergencia. Por consulta externa, se refiere en caso de que el paciente evaluado por consulta externa y luego del examen del médico determinará que el paciente requiere hospitalización. Paciente llegó a su control, resulta que el médico cogió y valoró que hay algo complicado. Por ejemplo, una mujer embarazada llegó a hacerse un control ginecológico y el doctor determinó una preeclampsia. Entonces, esta paciente, desde la consulta externa, se determina su ingreso. Entonces, hoy nos enfocaremos principalmente en el paciente que ingresa por la consulta externa. Primero, tenemos la admisión del paciente, que es el conjunto de actividades que requieren cuando un paciente ingresa al hospital. Es importante que la recepción del paciente sea adecuada, porque a menudo la impresión inicial del paciente acerca del hospital se forma en el departamento de admisiones. Al llegar el paciente al hospital, se dirige hacia la oficina de admisión, salvo que el paciente esté grave, en cuyo caso ingresará por la emergencia, y será la familia quien proporcione los datos requeridos. En la oficina de admisión responderá las preguntas que le formula el personal encargado acerca del nombre, la edad, el domicilio, una persona de contacto, ocupación, el número telefónico, el lugar de residencia, entre otros. Una vez que el paciente ha proporcionado la información requerida, se lo trasladará hacia el servicio o departamento donde recibirá la atención sanitaria correspondiente. Por ejemplo, el servicio de cirugía, el servicio de pediatría, el servicio de medicina interna, etc. Cuando el paciente se recibe desde la consulta externa, en el servicio o departamento al que ingresan, deben ser bien recibidos por el personal médico y de enfermería, tanto pacientes como los familiares o amigos que lo acompañen a su vez. La unidad del paciente o el lugar donde va a ingresar ese paciente tendrá que estar siempre listo, de modo que se siente el paciente de una manera esperada. Eso es en cuestión, es la manera más rápida y más fácil, como diríamos, del ingreso de los pacientes hacia las áreas de hospitalización. En nuestra próxima clase hablaremos sobre el ingreso de pacientes desde el área de emergencias o el triaje de emergencias. Y luego veremos sobre cuál es el proceso que se debe tener en un servicio para la admisión de un paciente. Tengan ustedes una muy buena tarde y nos veremos en nuestra próxima clase. Muchas gracias.